Vamos a pasar a la palabra del Señor, hermanos, y déjeme decirle que ha sido uno de esas semanas que uno está, como uno dice, peleando consigo mismo. Hay temas que a veces uno ora, ¿será que es el momento de predicar esto? Yo les contaba una vez que yo escribí una predicación acerca de la parábola del hijo pródigo y pasaron años y años y la leía de vez en cuando y no sentía paz en mi corazón todavía de predicar, porque a veces pueden haber, como decimos nosotros los predicadores, temas bonitos que le llaman la atención a uno, pasajes buenos de la palabra del Señor que le llaman la atención, pero es posible que son para nosotros y no precisamente para la congregación o para el público en general. Y yo leía ese pasaje y bueno, y lo tenía como es bien estructurado y como es bonito para predicarlo, pero no sentía paz en mi corazón de poderlo predicar hasta el momento que supimos nosotros en carne propia lo que es tener un hijo pródigo que se ha ido de la casa y que ha regresado a la casa. Y después que el hijo pródigo regresó a la casa, yo le pregunté a la muchacha, la hija de nosotros, si podía usar el testimonio de ella para, como dicen, compaginarlo con la predicación. Y me dijo ella, si es para la gloria de Dios, me dice, go right ahead. Como que dice, es una bendición. Y de ese momento prediqué eso. Ahora he estado en este texto acá y sabe que es uno de esos temas que uno quisiera o que quisiera evadir, pero no se pueden evadir porque tenemos que predicar la palabra de Dios, la Biblia completa desde Génesis a Apocalipsis. No vamos a, como dicen, escoger esto y lo otro y lo otro. A veces damos estudios de libros completos en una forma cronológica y de esa forma vemos versículo por versículo también durante estudios bíblicos. Pero hoy vamos a ir a Proverbios, justamente al pasaje que leyó el hermano Pablo hace un momento. Y es uno de esos temas difíciles y yo me pongo a pensar, hay una cosa que todos deseamos tener, pero que nadie quiere hablar de ello. Amén. Yo sé que hoy no van a haber muchos amenes. Espero que no se les vaya el gozo. Pero me ponía a pensar y hacer ese tema de que nadie quiere hablar, pero todo el mundo quiere tener. Estamos hablando de dinero y mucho menos dentro de la iglesia. Yo creo que nadie vino acá este día esperando escuchar una predicación en la iglesia acerca de dinero. Honestamente, ¿verdad? Nadie quizás pensó, van a hablar de dinero en la iglesia y algunos dicen... Y algunos tal vez es primera vez que van a la iglesia y escuchar un tema de dinero. Lo siento, hermano. Le tocó venir el día que íbamos a hablar de este tema, que casi es uno de los temas que casi no se hablan aquí en esta iglesia y Dios ha bendecido a esta iglesia. Pero me pongo a pensar que el Señor Jesucristo habló tanto acerca del dinero durante su ministerio terrenal y nosotros fuéramos negligentes de no hablar de esos temas. Si nosotros hiciéramos lo mismo que hizo el Señor, el mismo porcentaje, tendríamos que estar hablando de estos temas al menos una vez al mes, si lo quisiéramos hacer de la manera que lo hizo el Señor. Pero lo hacemos nosotros más o menos, aunque sean unas 2 veces al año, no con la intención de poner en aprieto a nadie, sino para que descubra el don de dar, el don de ser generoso, el don de serle fiel al Señor con todo lo que nosotros tenemos. Porque la situación del dinero no es problema de finanzas, sino que muchas veces es problema en el corazón, porque nosotros somos egoístas, como es algo genético, que nos gusta a nosotros, como es acaparar lo más que podamos, lo más que podemos. Entonces, estos temas son bastante, diría, complicados si los vemos a la manera de las opiniones, pero si vamos a la palabra del Señor, son temas que están absolutamente bien claros. Si vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3 y versículo 9, ahí nos vamos a detener en esta tarde y agradecemos a la audiencia que tenemos a través de las diversas plataformas digitales que usa
la iglesia. Es una bendición poder llegar a tantos países. Y ya que estamos llegando al fin de año, yo quisiera que hagamos resoluciones buenas para el próximo año. ¿Y qué tal que una de ellas sea de serle fiel al Señor con todo lo que tenemos? Estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestro tesoro, que todo lo que veamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos, le demos la gloria al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Que todas nuestras decisiones giren alrededor de lo que agrada al Señor. A veces nos ponemos a pensar, y eso, yo sé que hay algunos están de pie, espero que no se cansen, pero a veces nos ponemos a pensar y me pregunta a mí, quiero comprar una casa, o quiero comprar un vehículo, o quiero hacer esto, o quiero hacer lo otro. Y lo primero que yo le digo a la persona es, pregúntele al Señor cómo esta decisión que va a tomar le va a dar gloria a su nombre. Y de ahí es donde nosotros podemos partir y tomar las mejores decisiones en la vida. Y dice la palabra del Señor en esta tarde, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esa palabra de lagares es el lugar donde los israelitas procesaban la uva, y el mosto ya es el vino, el jugo de uva ya cuando se ha fermentado. Entonces está hablando de alegría. Lo vamos a leer otra vez. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Vamos a orar para entrar a lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Padre bueno, gracias Señor por lo que usted ha hecho aquí en esta iglesia, Señor, que a pesar de que no es un número grande aquí en este lugar, Señor, pero es una iglesia que ha alcanzado miles de personas alrededor del mundo, Señor. Nos hemos dado cuenta cómo esta iglesia ha llegado hasta India, ha llegado hasta Europa, Señor, hasta África, Centro, Suramérica. Señor, le damos gracias, Padre bueno, porque ha sido una iglesia que se ha destacado por ser una iglesia que enseña su palabra, Señor, y también por una iglesia que es generosa y que alcanza. Ese sigue siendo y será siendo nuestro lema, nuestra misión el próximo año, Señor, de alcanzar y predicar y enseñar y hacer discípulos a todas las naciones, Padre bueno, y para ello queremos serle fiel a todo, en todo, Señor, lo que nosotros hacemos, en lo que poseemos, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, por lo que usted está haciendo, Señor, y por todo lo que creemos que usted hará, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Qué bendición. Pueden tomar asiento, hermanos, y relájense. Los que ya me conocen, mi predicación es un poco más de velocidad, pero voy a tratar de ir un poco despacio para que esto lo podamos entender muy bien lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde, porque yo creo que hoy, para el final de esta predicación, a través de la predicación, el Señor nos va a contestar posiblemente algunas preguntas que algunos de nosotros tenemos. Yo sé que todos estamos planeando para el próximo año ya muchas cosas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer el otro año. Algunos posiblemente están pensando el próximo año voy a comprar una casa, o algunos están pensando el próximo año me voy a casar. Aquí tenemos unos muchachos que van a casar este otro año. Otros quieren quizás subir el crédito, que es algo que mucha gente batalla aquí en este país por causa de las tarjetas de crédito. A veces vienen a ser un anzuelo que la persona muerde demasiado fuerte y después se ve en problemas. Otros quieren quizás este próximo año subir de peso. Amén. Levante la mano, hermano Ezequiel. Ahí está, miren. Una mano levantada. Otros es lo contrario y no vamos a decir nada. Otros tal vez minimizar los gastos que se hacen muchas veces, y pueden haber tantas cosas. Pero yo quisiera que para este próximo año pongamos en nuestra perspectiva también
serle fiel al Señor con todo lo que nosotros tenemos. No estoy aquí pidiéndole dinero a nadie, que quede eso bien claro. Cuando Dios nos llama a nosotros y nos pide algo, es porque el Señor nos quiere bendecir. Veámoslo de esa manera. Nos quiere hacer participantes de lo que Él está haciendo en su obra. Y algo que queda bien claro siempre, que cuando Dios tiene un propósito en un lugar, lo va a llevar a cabo sin nosotros o con nosotros. El plan de Dios se va a llevar a cabo siempre porque sus planes son fieles, son verdaderos, y Él usará los medios como nosotros no nos imaginamos. Pero cuando el Señor nos pide algo a nosotros es porque quiere que nosotros seamos participantes de esa misión y de ese trabajo que el Señor quiere hacer. Entonces, cuando dice Salomón acá, el texto que acabamos de leer de Proverbios 3:9, para los que llegaron ya después, está diciendo el escritor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares van a rebosar. Ahora, algo que quiero que quede bastante, hagamos ya la idea de antemano. Quien está hablando acá es Salomón, el hijo de David. Una persona que en la historia de la humanidad no ha habido una persona con esa cantidad de riqueza y de sabiduría como la que tuvo el rey Salomón. Entonces está hablando alguien con experiencia. Amén. Por eso es que en la Biblia habla Pablo a Timoteo cuando dice: quiero que los líderes en la iglesia sean personas irreprensibles, o sea, que sean personas sin tacha, porque van a llamar, como dicen, van a enseñar a las personas, al pueblo, a vivir una vida agradable delante de Dios. Pero se oye feo cuando dicen, regañándonos a nosotros, y reconocen la vida que él lleva fuera de la iglesia, ¿verdad? O una persona, como quien dice, alguien que da asesoría financiera, pero está en un caos financiero. Entonces no es la persona indicada para poder estar dando charlas acerca de eso, o una persona que es consejero familiar y uno conoce el caos en el que está viviendo. Entonces son cosas que no van de una mano, como dicen, no caminan a la par. Ahora, cuando Salomón está hablando de serle fiel a Dios con todo, está hablando de una persona que tiene experiencia, una persona que, como quien dice, successful, o sea, una persona de éxito en ese tema. Y era una persona que siempre puso a Dios primero. Ahora, para que esto nosotros lo podamos entender, cuando dice acá la Biblia acerca de las primicias, y por eso le pusimos este tema, el poder de las primicias, de lo primero, porque Dios siempre pide lo primero, que le demos a Él lo primero, el primer tiempo de la mañana, que está hablando acerca de una prioridad. Entonces, las primicias en la Biblia eran porque el pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Entonces, Dios le estaba pidiendo siempre lo primero de los frutos, de lo que poseían, de lo que producía el trigo, de lo que producía lo que ellos estaban cultivando, y también de lo que ellos vendían y lograban, como decimos, colectar. Dios siempre estaba pidiendo lo primero. Ahora, en Números 18:12, para aquellos que toman nota, habla acerca de esto de las primicias. No está hablando solo de los primeros frutos, sino que está hablando de los mejores frutos. O sea, como quien dice, algo que le duele a la persona, ¿verdad? Como quien está cosechando algo en la casa y dice, y los primeros tomates que salieron, o los primeros mangos, y alguien le pide a uno lo primero que acaba de salir, como cuando cultivamos los que venimos de Centroamérica, los primeros elotes. Nadie los quiere regalar porque son las primeras mazorcas que salieron, y entonces Dios está pidiendo no solo lo primero, sino lo mejor de aquello que ellos están cosechando. Entonces, ahora, otra cosa que también
puede tomar nota, Deuteronomio 26, cuando Dios le está pidiendo las primicias al pueblo de Israel, quería que lo hicieran con alegría y con recordatorio, tomando en cuenta por qué era que Dios les estaba pidiendo a ellos las primicias y decir, ellos daban, era como una oración en Deuteronomio 26. Allí ellos dicen, cuando iban a ellos a dar esas primicias, ellos hacían una oración también delante de Dios diciendo, éramos esclavos un día, estuvimos esclavos, no teníamos una tierra. Lo vamos a leer mejor. Deuteronomio capítulo 26, si no corre mucho en la Biblia, hay escuche. Y dice Deuteronomio 26, 5, Dios le dice al pueblo de Israel, entonces hablarás y dirás delante de Jehová, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Entonces, cuando ellos llevaban las primicias delante de Dios, ellos debían de ir con un recordatorio de dónde el Señor los había sacado, cómo ellos habían llegado a aquella tierra. Entonces, esto de las primicias comienza con gratitud y no con obligación, es reconociendo que todo lo que tenemos es de Dios. Amén. El Salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que nosotros poseemos le pertenece a Dios. Entonces, esto de las primicias, para ir saliendo más adelante, era una celebración y no un lamento. No era un asunto de cantidad, sino un asunto de confianza. No dice cuánto, solo dice los primeros frutos, lo mejor de los frutos, eso le pertenecían a Dios. Y yo quisiera que al abordar este texto, nosotros tengamos un corazón dispuesto a lo que Dios nos quiere decir en esta tarde, que no es que nos está obligando, nos está pidiendo nada, sino que Dios desea que nosotros descubramos el plan que llevó al pueblo de Israel a ser una nación diferente a los demás. Ya vamos a entrar. En primer lugar, este es un principio eterno de honrar a Dios con todo lo que nosotros poseemos, con todo lo que tenemos. Veámoslo de esa forma. Es un principio eterno, es un mandamiento lo que Dios le dice al pueblo de Israel, que lo honre con todo lo que ellos poseían. Y ya le vamos a decir por qué. Entonces, esto no es algo negociable, sino que es cuestión de obediencia. Hay gente que va a poner sus peros de diferente forma. Aquella persona que es egoísta siempre va a hallar la manera de poner los peros de esto y de lo otro, mayormente dentro de las iglesias cuando se les toca la cartera. Amén. ¿Cuántos honestos hay acá? Es una realidad. Y les voy a poner un ejemplo. Hay gente o hay hombres, hay esposos o esposas también, vamos a ser generalizados, que no le confían la cartera a la esposa. Amén. Pero le confían los hijos. Mire, vea que las cosas como que no caen bien en la balanza. Amén. Hay una mano levantada ya. Es así, porque es algo que es natural del ser humano que siempre quiere acaparar y no quiere soltar. Más adelante hay un texto también que dice, de lo recibido de tu mano te damos porque todo es tuyo. Pero muchos de nosotros somos así como los niños, que uno los lleva a McDonald's, por decir un ejemplo. David, el niño, el muchacho de nosotros, era así. Y uno va, viene, le trae su comida, las papas, se las pone en la mesa. Uno paga por las papas, se las pone en la mesa. Agarrarle una papa a ese niño, yo le garantizo, oye, que había que pelear para agarrarle una papa frita.
después de que yo hice fila, pagué por la comida, se la pongo en la mesa y ahora no quiere soltar una papita. Si yo la acabo de comprar, yo la acabo de pagar, y él decía, but it's mine. Y ahora la está pagando con Nathaniel. Nathaniel es igualito a David. Los que conocen a los nietos saben de quién estoy hablando. Y Nathaniel es igual. Y uno llega ahí rápido y mine, dice, y pone las dos manos alrededor, como que no me lo toque. Y muchos de nosotros somos así cuando viene a esto de este principio eterno de honrar al Señor con todo lo que nosotros tenemos. Y esto es un mandato, no es una sugerencia, es algo que el Señor lo está diciendo. Amén. Y yo espero que lo veamos de esa manera. Por eso estoy tratando la forma de hacerlo lo más despacio que pueda. No me quiero, como dice, ir demasiado a la carrera, porque no son uno de los temas que yo hablo acá constantemente. Ser honesto, son uno de los temas que no me gusta hablarlos acá. Me gusta tratarlos en los salones de clase, enseñarlos a los grupos separados, porque hay gente que no tiene esa madurez suficiente de saber cómo Dios nos ama, nos quiere hacer participantes de su obra, y que cuando Dios nos pide algo es porque nos quiere bendecir. Yo le doy gracias a Dios por aquellas personas que tomaron tiempo cuando yo llegué al Evangelio y me enseñaron este principio de dar. Fue una gran bendición que cambió mi vida por completo, que no le doy mente a eso de las finanzas. Lo que yo aprendí fue en serle fiel a Dios, y Dios se encarga de lo demás. Y punto. Amén. Fue lo que yo aprendí. Serle fiel al Señor y Dios se va a encargar de lo demás. Y por eso yo siempre digo, nunca me ha hecho falta nada, gracias a Dios. Si aquí en este país nos hemos ido a dormir con hambre, como dice uno, nunca me fui a dormir con hambre. Aquí nos vamos a dormir con hambre en la noche, pero es a propósito. Amén. Porque no queremos comer ya muy tarde y mejor nos vamos a dormir con hambre, pero no es porque no haya comida. Honrar al Señor, esto viene de una palabra que se llama kabad, que es una palabra hebrea. No la quería decir porque no quiero desperdiciar mi hebreo aquí donde nadie habla hebreo. Pero esa palabra de kabad significa darle peso, darle valor, reconocer la importancia, que es algo prioritario. Amén. Como alguien que estima algo, como cuando usted le dan algo prestado, le prestan algo y le buscó prestado algo al vecino y usted lo cuida mucho porque no es suyo, y le da como dicen, un especial lugar. Y eso es lo que está diciendo aquí el escritor Salomón, que honremos al Señor con todo lo que nosotros tenemos. Y esto no solo tiene que ver, porque vamos a entrar no solo de primicias, sino de diezmos y de ofrendas, porque son temas que se deben de delinear bien y ponernos en el lugar que ellos van a ir. Esto no tiene solo que ver con lo que le pertenece a Dios, sino con lo que nos queda a nosotros, que seamos buenos administradores. Amén. Hay gente que pasa calamidades y estrecheces, crisis financieras, pero muchas veces es porque son también malos administradores de lo que el Señor les ha dado. Amén, hermanos. Creo que todos somos culpables de eso. Yo recuerdo que una vez senté a David, el hijo de nosotros, porque él tenía una costumbre de comprar cosas más de lo que necesitaba. Y lo voy a poner a él de ejemplo. Creo que no va a estar viendo el culto. Siempre tenía su carro, que es el que usaba para todos los días, y tenía un carro viejo siempre en el garaje para estar trabajando en ese carro y gastándole dinero. Y lo sacaba y se le quedaba por allá una grúa que lo trajera de regreso, y venía a la casa y seguía trabajando en ese carro. Pero de esa forma él aprendió bastante mecánica también. Lentes oscuros por todos lados, y de eso de buy one, get one free, y usted solo necesita uno, pero compra las dos cosas, y la otra ahí no la necesita, y cosas así. Y un día, y que no tenía dinero para esto, y me pongo a pensar, le digo, David, sentate aquí, miremos cómo es que está esto. Mira, ganaba bastante bien, no pagas renta, no pagas teléfono, y le empecé a hacer la lista de las cosas que él no pagaba, y me dice que tienes una crisis. ¿En qué es que estás gastando el dinero? A veces
somos malos administradores. Y le digo yo, me dice, pero I gotta have a coffee in the morning. Yo tengo que beber café en la mañana. Yo, comprate un termo. Yo sé que bebía bastante café. Comprate un termo de 1 galón para que lo andes llevando en el troque y no tengas que parar a comprar un café aquí, un café allá y así se van $10 en café en un solo día. Entonces, a veces somos malos administradores, pero Dios está diciendo a nosotros que de todo lo que nosotros tenemos debemos de honrarlo a Él. Y darnos cuenta que si tenemos algo es porque Dios nos ha bendecido, que nos ha regalado algo. Entonces, hablar de un principio eterno de honrar al Señor es de darle peso y aún lo que nos queda a nosotros de ser buenos administradores. Número 2, cuando dice las primicias, primero dijimos que es un principio eterno de honrar al Señor y esto no es negociable ni es cuestión de interpretación, es de honrar a nuestro Dios porque Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos, de la energía que tenemos en la mañana para levantarnos, algunos que tenemos algún poquito todavía, de que hemos hallado gracia en algún lugar para trabajar, es porque Dios ha sido bueno. Porque nos dieron aumento en el trabajo, es porque Dios ha sido bueno. Amén. Porque tenemos un vehículo para movernos para el trabajo y por eso dice Dios, tienes que honrarme a mí porque todo lo que tú posees, todo lo que tú tienes es porque Dios lo ha permitido. Amén. Y por eso le dijo Dios al pueblo de Israel. Ahora le dice a Israel, las primicias, como quien dice, me van a pertenecer a mí. Y eso está hablando de los primeros frutos. Y este era como dice, un acto de confianza, un acto de fe, de saber de que iba a venir más. Hay un texto que dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Porque está sembrando algo, como quien dice, lo poquito. Yo recuerdo cuando nosotros sembrábamos maíz. Y ya como dicen, ya se estaba terminando el tiempo del verano y venía el tiempo de la siembra. Y como dije, el único poquito que había quedado era lo que se iba a sembrar. Y tener confianza de tirarlo a la tierra con la esperanza que va a llover. Y era lo que se hacía, era un acto de fe, esperando que iba a llover. Entonces, para el pueblo de Israel era igual. Ya se veían los primeros frutos. Entonces ellos tenían que agarrar de esos frutos, de esas primicias y llevarlas al templo en un acto de adoración y un acto de confianza en el Señor que Él iba a proveer para el resto del año. Entonces esto es una expresión una expresión de confianza en el Señor. Y esto era durante la ley, fue antes de la ley y fue después de la ley. Dios siempre está pidiendo lo primero. Mire, para el pueblo de Israel le pedía lo primero de la cosecha, lo primero del ganado. El primer hijo debía ser consagrado a Dios. Los primeros frutos de la tierra. Siempre Dios está pidiendo lo primero, pero no es porque nos quiere torcer el brazo, sino para que nosotros entendamos que Dios debe de tener prioridad en nuestra vida y en nuestras decisiones, y porque Él nos quiere bendecir a nosotros, para nosotros en nuestra obediencia. Ahora, la pregunta que a veces surge es, y esto a lo mejor no sé si tal vez algo que usted practica, en tiempos modernos, ¿cuál puede ser la primicia que nosotros le podemos traer al Señor? Puede pensar, la primicia puede ser los primeros 15 minutos del día de la mañana. Darle unos minutos al Señor de orar, de hablar con Él, tal vez de leer la palabra del Señor, o un momento de devoción al Señor. Puede ser una primicia, o puede ser tal vez la primicia de lo que usted recibe, de su pago que usted recibe, ya sea semanal o mensual. Cualquier cosa puede ser la primicia que usted le quiere dar al Señor, que no tiene nada que ver con diezmos ni ofrendas, sino que es algo consagrado al Señor, que usted quiere agradar al Señor con algo más todavía por lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Y esto algunos dicen, no, pero eso fue durante la ley, ya estamos en el Nuevo Testamento. Y hay gente que va a argumentar eso cuando la gente es dura de corazón, que no es generosa, siempre va a tener manera de argumentar para no hacerlo. Amén. Eso es así. La Biblia habla acerca de Caín y Abel, que vino Abel y trajo de lo primero de los frutos, y allí la palabra es esa palabra que dijimos al inicio, que tiene que ver no solo que lo primero, sino que trajo lo mejor, y Dios la vio con agrado. En cambio el otro vino y trajo, como quien dice, pues voy a llevar algo en que sea. Eso no se trata así, hermanos. Que veamos nosotros también hoy en este momento, en este tiempo, aquí en el año 2025, el momento del tiempo de recoger las ofrendas, que lo veamos como parte de la adoración a Dios, que Dios nos da a nosotros la oportunidad de adorar al Señor aún con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, con todo lo que le queramos dar al Señor, que es parte del culto delante del Señor. Que no lo veamos como una interrupción, en otras palabras, porque Dios nos quiere bendecir. Yo sé que a veces en tiempos de crisis económica es difícil, ¿verdad? Algunos han pasado crisis económicas en la vida. Eres solo yo. Pero Dios dice, ponme a mí primero. Llegó en tiempos de sequía el profeta Elías, donde la viuda de Sarepta. Ella le dijo, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y el profeta le dice, el profeta venía hablando en nombre de Dios. Y le dice, hazme a mí primero. Y te vas a dar cuenta que no faltará aceite en esa vasija ni harina para que siga el sustento hacia adelante. Y esto no se trata de manipular a nadie, sino, y lo quiero mencionar muchas veces, porque a veces piensan, no, que fuimos y nos hablaron solo de dinero y nos quieren sacar el dinero. No está hablando absolutamente nada. Lo que sí quisiera es que usted le dé su corazón a Cristo y que se desprenda de las cosas materiales. Amén. De saber que el Señor va a tener cuidado de nosotros. Llegué a un trabajo nuevo en el 2004 cuando vine acá a este país y acababa de encontrar trabajo y llegué el lunes a trabajar y recuerdo que olvidé la cartera en la casa y me quedo pensando y no andaba almuerzo. Entonces no conocía, o sea, segunda semana trabajando ahí, no conocía a la gente y cómo voy a hacer. Y andaba yo manejando una máquina y cargando la planta y eso. Y cada vez que pasaba con una cucharada, estaban unos palitos de pino, ahí estaban unos pajaritos bien contentos. Y me acordé del texto que decía que viéramos nosotros los lirios del campo, viéramos las aves del cielo que no trabajan y cómo el Señor las mantiene. Y andaba pensando en eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y digo, si busco dinero prestado aquí a algunos de los compañeros de trabajo, uno, no me conocen. Segundo, van a pensar que quizás me acabé todo el chequecito el fin de semana bebiendo en algún lado, no me conocen. Entonces, cuando de repente me llaman por el radio y me dicen, ¿andás al almuerzo? Y le digo, bueno, la verdad, no traje nada. Le digo, pero me dice, oh, no, queríamos saber, porque llamó, me dice, ya me dio el nombre de la compañía que había llamado, que nos iban a llevar almuerzo a todos los que estábamos trabajando. Solo éramos 5. Pero me causó, porque no era Navidad, no era nada, sino que simplemente la compañía esta de aquí de Rock Hill decidió que nos iba a llevar. Y miren, nos llevaron una caja, creo que me va a servir esta, más o menos así de grande, un pollo entero, como con unas 3 libras de papas fritas y un montón de biscuits para cada persona. O sea, no me comí ni la mitad de la cantidad que nos llevaron de almuerzo ese día. Yo me ponía a pensar realmente que Dios es fiel a lo que Él promete. Años más tarde nos iban a dar, como dicen, layoff, porque fue durante el tiempo de la crisis económica, 2008, 2009, donde yo trabajaba y yo me ponía a pensar, pues, las cosas estaban bastante difíciles, bastante duras. ¿Cómo será que se va a hacer acá? Luego nos dan la noticia que nos iban a mandar 3 semanas para la casa, como iba a descansarnos a la casa. Y saben, las cosas de estado a estado varían, lo que es el programa del desempleo y el seguro del desempleo y todo eso. Entonces, bueno, dije yo,
vamos a tener que irnos para la casa. Voy a aprovechar para leer más la palabra del Señor, orar más, algo vamos a hacer. Cuando mire en la noche, no sé, fue acto del Señor, algo tuvo que pasar y tembló en ese lugar y desbarató una de esas paredes grandes, hubo un gran derrumbe allá adentro y solo habíamos 3 personas calificadas para trabajar en limpiar y hacer esa calle de nuevo, lo que había que arreglar ahí. Y me dijeron, vas a tener que trabajar por el próximo mes aquí, 10 horas al día, hasta overtime estábamos haciendo nosotros cuando todo el mundo estaba descansando en la casa. Y es lo que yo les he contado a mi familia, mayormente a los hijos, que si nosotros ponemos a Dios primero, Dios se va a encargar de cuidar de nosotros. Amén. Y este es un acto, es algo de fe. Amén. Es algo de fe. Ahora, las primicias no tenía una cantidad, sino simplemente le dijo a Dios al pueblo de Israel, tráeme las primicias. Los primeros frutos, no dice una cantidad, porque no se trataba de cantidad, sino se trataba del corazón. De que ellos se dieran cuenta que así como habían salido los primeros frutos, iba a salir el resto del año e iba a tener suficiente para que ellos pudieran comer. Incluso en el libro, aquí en los primeros 5 libros de la ley, usted encontrará cómo ese principio por toda la Biblia. Luego le dice, 7 años vas a trabajar la tierra y en el 8º año la tienes que dejar descansar. Y la tierra solita va a proveer para que ustedes coman. Pero de igual forma ellos desconfiaron que podía pasar y como que dicen, ¿qué tal si no echa nada? Entonces mejor vamos a seguir sembrando la tierra. Y siguieron sembrando la tierra, años y años pasaron. Y no dejaron descansar la tierra como Dios se lo había enviado, se lo había mandado. Haciendo las estadísticas o la matemática, yo la hice hace años, la tenía escrita por ahí, se la voy a parafrasear. 400 de que llegaron a la tierra de Canaán, 490 años pasaron que no dejaron descansar la tierra. Entonces 490 años que no dejaron descansar la tierra y Dios se lo llevó por 70 años para Babilonia, justamente la cantidad de años que ellos no dejaron descansar la tierra tuvo descanso. O sea, en otras palabras, si nosotros no somos fieles a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, tarde o temprano le va a pasar la factura. Period. Amén, hermanos. Eso es así. Vamos a seguir. Ayúdame, José. Vamos a ir pelando esta cebolla despacito. Y ese es el tema que a mucha gente lo hace sudar. Porque 10% para el Señor. Y se ponen a pensar, vean, pero eso es demasiado. Porque hay gente que deja más de propina en un restaurante que lo que le da al Señor. Hay gente que es así. Y eso indica pues el agradecimiento que hay en la persona. Y obviamente si usted lo deposita en la iglesia, va a ser usado para tener las luces prendidas, para seguir alcanzando gente, seguir predicando. Todo esto que ve acá, a mí todo esto requiere bastante dinero manejarlo. Y la vez pasada le decía yo a los hermanos, el micrófono está dando problemas. Miremos a ver cómo vamos a hacer. No, ya tenemos la cotización y cuánto vale el micrófono para el pastor y cuánto vale, $1,500. Ok. Y uno me pone a pensar, y ya es la cámara, la 4K que se usa acá para que la imagen salga bien. Pero todos esos aparatos son bien caros, $4,000, $5,000 por una cámara. Y se queda uno, wow. Entonces, pero esto sirve para que este evangelio siga llegando allá. Entonces, cuando nos hablan a nosotros acerca de 10% de lo que nosotros traemos, la Biblia dice de todo lo que me dieres. No está hablando solo del cheque. Si le dieron algo
un regalo ahí de algo. O sea, la Biblia al principio dice, de todo lo que me dieres, los diezmos yo apartaré, que son cosas sagradas para Dios, que no son de nosotros. Si hay algo que yo les voy a ser honesto con ustedes, al principio que yo llegué al Evangelio, yo aprendí este principio, gracias a Dios. Y he tenido un respeto, más adelante dice, en el libro de Números, dice que es cosa delicada delante de Dios. Como que dice, no lo vayas a tocar. No le estoy pidiendo nada a nadie, ni le estoy queriendo torcer el brazo, simplemente le estoy enseñando la palabra de Dios. Si usted espera la bendición de Dios, debe de ser fiel al Señor. El pueblo de Israel aprendió este principio. Y si a usted le parece eso bastante, mire, donde llegan a vivir los judíos, Dios los bendice. Los mejores hospitales en Nueva York, en New York City, están en las comunidades judías. Las mejores universidades, lo mejor, la tecnología la tiene Israel allá. Ya salieron con algo que nadie se esperaba. ¿Cómo es? De detectar misiles. Ahora ellos pueden detectar ese otro misil grande que viene así desde Irán, que es lo que tenían problemas. La mejor tecnología, ellos lo tienen. Pero a veces nos ponemos a pensar, pero eso es demasiado. Al pueblo de Israel, y esto se lo voy a dar con citas bíblicas, en Número 18 le pidió primero el 10% de todo lo que ellos poseían. Bueno, es más, cuando decían, bueno, el año es agrícola y tienen que traer el 10% de todo lo que poseen, pero dice, si no van a llevar, como dicen de los cultivos, van a llevar dinero, entonces tenía que agregarle un poquito más. Pero aparte de ese 10% que les estaba pidiendo, también les pedía otro 10% que era para el sostén de las fiestas, las 3 fiestas anuales en el pueblo de Israel. En el Deuteronomio 14 le dice, me traerán también el 10%, estamos hablando de 20% ya. A los 3 años tenían que llevar otro 10% extra para sostener a los pobres, a los extranjeros, a las viudas. Entonces al final ellos salían llevando más o menos 23% de todo lo que el Señor les había dado a la casa de Dios. Y ahí ya el número se fue más grande. Pero luego, aquí es donde vamos a hacer énfasis en Deuteronomio capítulo 28, ya cuando está cerrando repitiéndoles la ley otra vez Moisés al pueblo de Israel. Y le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra las palabras que yo te prescribo hoy, Jehová te exaltará sobre todas las familias de la tierra y vendrás a ser cabeza y no cola. Y tú le prestarás a las naciones, pero tú nunca buscarás prestado. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Recuerdo que una vez estaba pequeño yo y salía a los eventos que hacía la iglesia local. Bueno, a veces nosotros salíamos porque queríamos andar conociendo o porque iban a dar comida. Estábamos pequeños, nos íbamos. Y me fui con mi hermano, el papá del pastor David, y estábamos en un lugar que le dicen Olomega, algunos conocen, ¿verdad? En el departamento de La Unión, en El Salvador. Y ahí está cerquita el agua, o es la laguna es. Y la comida que iban a dar era pescado, y era pescado asado, ¿sabes? Con la pobreza que no había ni aceite para freír pescado, entonces pescado asado. Y así como dicen, las tilapias así grandes, pero las habían partido por mitad, la mitad de un pescado y 2 tortillas, y ese era el almuerzo ahí. Bueno, ya iba al final y ya habían 2 ahí, yo iba aquí adelante y ya quedó uno en la mitad, y iba un familiar de nosotros que se llama Israel y iba otro hermano más detrás. Y como que los 2 llegaron y ya sabe que la parte de la cabeza tiene las partes gordos aquí, ¿verdad? De la pescada, y ya la parte de abajo casi solo es espinas. Entonces le dice, hermano, ¿cuál de los 2 agarramos? Le dije, no, ¿cómo es que? ¿Cuál va a agarrar usted? Y le dije, el hermano se llamaba Israel. Y le dije, no, le dije, aquí no hay nada que
como dije, esto no es para discusión, la Biblia dice que Israel será cabeza, le dice, y echa la cabeza al plato. Como que dije, esto no está para discusión, o sea, la Biblia dice que Israel será cabeza, entonces echó la parte de adelante, la parte de la cabeza. Y eso es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Dios te va a exaltar sobre todas las familias de la tierra si pones esto por obra. Si no, vas a venir a ser esclavo. Te van a poseer las naciones. Entonces se trata de obediencia. Si usted quiere ser bendecido por el Señor, es cuestión de obediencia. Y es cuestión justa. Porque no le está pidiendo 50% a aquel, 20 al otro, 5 al otro. Simplemente dice, confía en mí y yo te quiero bendecir. Amén. Yo sé que esto iba a estar calladito hoy. Ya me lo esperaba. Pero gloria a Dios por ello. Y espero que esto se entienda. Pero esto se trata de obediencia, de adoración, de devoción, de acción de gracia por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y esto Dios no lo estableció para oprimir a nadie, sino para bendecirlo. Que veamos eso nosotros, ese principio, que Dios nos quiere bendecir. Ahora, esto del 10% revela nuestra confianza en el Señor. La única vez que dice la palabra del Señor, probadme en esto, en Malaquías 3:10. Y le dice Dios al pueblo de Israel, porque ellos se quejaron. Y le dijo, cuando ellos se quejaron, Dios le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías, lo que sucede es que ustedes me han robado. Por eso es que está el problema que está pasando, porque me han estado robando lo que yo les puse en un principio. Y fue cuando ellos se preguntaron, ¿robará Dios al hombre? Ustedes me han robado. Y le dijo, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y se van a dar cuenta, le dijo, si no yo abriré las ventanas de los cielos y también reprenderé al devorador. A veces el devorador llega de diferentes formas a nuestra vida. Amén. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué? Y se me dañó el carro. Y la lavadora apenas tiene 2 años y ya se rompió. Y enfermo otra vez. Y con gripe otra vez. Y con fiebre otra vez. A veces tenemos que hacer un recuento y ver la chequera o ver el statement del banco, a ver cuánto hemos nosotros estado invirtiendo en el banco del cielo. Porque la promesa de Dios es que Él abrirá las ventanas de los cielos, que reprenderá al devorador por nosotros. Si nosotros le somos fieles al Señor, al menos con ese 10% de todo lo que el Señor nos da a nosotros. Eso, si lo vemos nosotros como que no es de nosotros, hermanos, nos desprendemos de eso. Fue algo con lo cual nosotros nunca hemos hecho cuenta, y los hijos de nosotros aprendieron ese principio desde la primera vez que ellos fueron a trabajar. Yo recuerdo cuando Jessica cobró su primer cheque cuando empezó a trabajar, recuerdo que era McAllister, un restaurante aquí en Valentine. Y sacó $60 y con la misma apartó los $6 y los puso en un sobre y dijo, esto le pertenece al Señor, esto no es mío. Nadie le dijo a ella, simplemente ven el ejemplo. Y los hijos aprenden ese principio y Dios no desampara a sus hijos y Dios los va a bendecir. Cosa sagrada delante de Dios. En otras palabras, eso no lo toque porque no es suyo. Tampoco es mío. Amén, le pertenece al Señor. Amén, hermanos. A veces me hace reír mi esposa. Y un día estábamos en la mesa, en la mesa estábamos ahí platicando, comiendo, bebiendo café, algo. Y les cuento yo, fíjate que me vi con XX persona y como que dije así sin que había nada especial. Y le dije, me regaló $100. Y yo, pues, le digo, ¿y por qué? No, simplemente me dijo que me daba eso. Una plática común, ¿vea? Y platicando, estábamos bebiendo café, comiendo café con pan. Es bueno el pan, hermanos, con café. Y
Cuando pling, la notificación en el teléfono. Thank you for your donation. Gracias por la donación, rapidito. Ya mi esposa ya me ha quitado la tajada ya de los 100 que me acababan de dar. Me quedo pensando, bueno, le digo, ¿lo agarraste bien en serio? No, pues no dijiste que te habían regalado, pues eso no le pertenece a nosotros, es de Dios. O sea, es así, es de inmediato. Y por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, esa es cosa sagrada delante de mí. Así que mejor no lo ande chineando ahí, viéndolo en el banco muchos días, es de inmediato. Abraham pagó los diezmos a Melquisedec aún antes de la ley. O sea, eso surgió antes de la ley, fue durante la ley, fue en el Nuevo Testamento. El Señor les dijo a los discípulos, a los fariseos, cuando Él les dijo a ellos, Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, diezman la menta, el comino y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia. Esto es necesario, le dice, sin dejar de hacer aquello. Como que dice, bueno, esto de hacer misericordia, pero no se olviden también de lo que Dios les dijo durante de la ley. Entonces, un corazón agradecido siempre estará abriendo la mano. Amén. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Levítico 27, vamos a ir ya, como dicen, terminando acá. Levítico 27:30, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, el diezmo de todo, de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, cosa delicada es delante del Señor. En otras palabras, es cosa sagrada para Dios que no nos toca, que no nos corresponde a nosotros. Donde le pega duro a la persona es cuando dice, ok, esto está hablando de lo, ¿cómo es acá? ¿Del gross o del net pay? O sea, porque son preguntas que nos llegan a nosotros. Le dije que hoy iba a contestar algunas preguntas que tal vez ustedes se las han hecho. Aquí es el ingreso bruto y el ingreso neto. En español, el gross y el net pay. Hay personas que, no sé cómo podría explicarlo acá mejor. Agarremos un número de $1,000 a la semana, por decirlo así. O podemos agarrar $100 a la semana, cualquier número que queramos agarrar. Pero ya cuando viene a nosotros, ya nos quitaron el taxes de esto, los taxes de lo otro, el 401k, el seguro médico, esto y lo otro, y ya nos vienen a dar 3/4 de lo que era al principio arriba el salario completo. Y cuando tenemos un poquito de egoísmo todavía en el corazón, queremos darle el 10% al Señor de lo que nos dieron, que nos trajimos ya para la casa, y quizás tratamos hasta de echarle gas al carro y sacarlo de allí para que siga bajando todavía más. Pero Dios pide lo primero. Antes de pagarle al IRS, antes de pagarle al gobierno, antes de pagar esto, el 10% de allá arriba le pertenece al Señor, hermanos. Es así, porque Dios pide lo primero, no de lo que le sobró, no de lo que le quedó. Es bíblico, no me lo inventé yo. Tampoco se lo voy a forzar a nadie. Simplemente quiero que usted aprenda ese principio y Dios lo pondrá por cabeza. Y Dios dice, abriré las ventanas de los cielos y yo me voy a encargar de bendecir tu vida. Cuando nosotros somos desobedientes, vamos a pagar las consecuencias. Si no es de una manera, es de otra. Pero la vamos a pagar. Pero si somos obedientes con el Señor, Dios se va a encargar de bendecir nuestra vida. Cuarto lugar, espero que haya quedado claro esa parte. Lo primero es de Dios, amén. Antes de que le quiten esto y le quiten lo otro, lo primero es del Señor. Es un principio bíblico que si nosotros lo aprendemos, Dios nos va a bendecir. Amén. Ya sabía que iba a estar callado, ¿verdad? Número 4, Josué, ayúdeme porque todavía faltan las ofrendas. Y esto se trata de amor, de gratitud, de generosidad.
En Éxodo 25, cuando iban a construir el tabernáculo, vieron las piezas que teníamos aquí la semana pasada. Cuando el pueblo de Israel iba a construir el tabernáculo, le dijo Dios a Moisés: dile al pueblo de Israel que tomen ofrenda y la traigan para acá, porque hay que hacer una obra. A punto que cuando él dice allí, la tomarán de todo aquel que de buena voluntad la quiera dar. Los diezmos está hablando de obediencia, la ofrenda está hablando más del amor que nosotros sentimos por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Tampoco hay una cantidad, estipulada. Simplemente Pablo dice conforme Dios haya puesto en su corazón. Y por eso Dios establece el diezmo, porque hay gente que es tacaña y no pone nada en su corazón. Entonces Pablo dice conforme ponga en su corazón, pero por eso Dios da una medida también por aquellas personas que no tienen ese corazón dadivoso. La ofrenda no está hablando de una cantidad, sino de algo conforme uno siente el deseo. Y a veces porque Dios quiere bendecir a la persona. Puede poner el deseo de regalarle algo a alguien, o vio una necesidad dentro de la iglesia y yo voy a suplir para esta necesidad. Seamos obedientes cuando Dios nos pide algo. Yo les contaba hace un tiempo, a mí me han pasado muchas historias, hermanos, que yo puedo llegar aquí a las 6 de la tarde contándoles historias, y no con el deseo de manipular a nadie ni de lavarle la cabeza a nadie. Estos son principios bíblicos y son experiencias que nosotros hemos tenido. Amén. De cómo el Señor nos ha bendecido. Y una vez le digo a mi esposa, fíjate que algo raro pasó aquí en la iglesia, y le digo yo, me estaba acordando del pastor X, le digo, y el Señor puso algo en mi cabeza, como es en mi corazón, le digo, algo raro. ¿Y qué es algo raro? Le quiero comprar un par de zapatos. Y se quedó ella, un par de zapatos. ¿Por qué no decirle que le quiero regalar $100 o $50? No, le quiero comprar un par de zapatos. Le digo, ayúdame a averiguar qué número de zapatos él se pone, y le quiero comprar un par de zapatos. Entonces, y bueno, hicimos las averiguaciones y le compramos el par de zapatos. ¿Sabe que más que todos nosotros que nos pasamos bastante tiempo parados, un par de zapatos, decir que aguantan bastante para estar parado muchas horas, ya anda ahí como por los $100 más o menos. Bueno, aquí en esta área de Estados Unidos, para los que nos están viendo allá, bueno, ya en este tiempo ya no. Entonces, bueno, me fui para la tienda y le compré el par de zapatos, hicimos los arreglos, se le hicimos llegar el par de zapatos. Cosas raras. Eso pasó esa semana, y ahí, mira, al otro lado de esa puerta, venía yo caminando un domingo en la mañana, cuando me llama un hermano que casi nunca plato con él, y me dice: preacher, how you doing? ¿Cómo está? Ya me dio la mano. El Señor me puso en mi corazón que te diera esto, y sacó y me dio $200. Y yo dije, vaya, dije yo, el par de zapatos que yo compré, y me puedo comprar uno para mí también. Y se queda uno pensando, pero si no hubiera sido obediente, me hubiera perdido la bendición que Dios tenía para mí. Y yo sé que muchos de ustedes son dadivosos, y los que son dadivosos han experimentado esto una y otra vez, porque Dios es fiel. Ahora, con esto de las ofrendas, la Biblia dice: dad y se os dará, medida buena y rebosando. Bueno, la Biblia dice remecida. Nosotros vendimos maíz allá en aquellos tiempos en el país, y cuando uno medía no pesado, sino medida así en las ollas, en los canastos, así, ahí se medía. Entonces hay que echarla y no lo toque, porque si lo sacude se baja y hay que echarle más. Es de tenerlo ahí con cuidadito, no lo vayas a mover, sino que vaya cayendo el chorrito y que llega ahí hasta arriba y déjalo quietecito. Pero el Señor va más allá y dice remecida, como quien dice sacúdela. Dice: dad y se os dará, medida buena, porque con la medida que nosotros medimos, con esa también nos van a medir. Amén, hermanos. Terminamos aquí con la recompensa.
La Biblia dice que nos recompensará con abundancia, con provisión y con bendición. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Ahí está hablando de la abundancia, de la provisión, de alegría. Cuando dice tus lagares rebosarán, está hablando de la alegría que va a traer cuando nosotros somos fieles al Señor. Amén. Porque va a haber paz en nuestro corazón. Pues a partir de hoy yo oro pues que el Señor obre en su vida. Si usted es una persona que no ha estado practicando acerca de esto, que lo ponga a caminar. Y dice Malaquías 3:10, y es en el último libro del Antiguo Testamento. Hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que promete el Señor. Y no lo está prometiendo el presidente de Estados Unidos, lo promete Dios, el dueño de todas las cosas. Cuando las cosas no andan bien, seámosle fieles al Señor. Cuando andan bien, seámosle fieles al Señor. Y Él se encargará de reprender. Allí dice también: reprenderé también por vosotros al devorador, que no destruya el fruto de la tierra, y tampoco para que la vida en el campo sea estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados. Amén. Gracias a Dios. Yo espero que haya sido de bendición esta enseñanza para todos ustedes. Quería quiero agradecer a todas las personas que sostienen fuertemente esta iglesia para que siga hacia adelante. Y yo sé que hay personas que son fieles y van mucho más allá. La Biblia habla de la iglesia de Macedonia, que aún en profunda pobreza ellos pedían que por favor se les permitiera dar, porque ellos querían ser participantes. Y no sé cuál sea tal vez su sistema. Yo no soy esa persona que me doy cuenta quién da esto, quién da lo otro. Simplemente pregunto: ¿habrá suficiente para comprar esto? ¿Habrá suficiente para acá? Espero que todos sean fieles delante de Dios y que no se pierdan esa bendición. Y si quiere ir una milla más adelante, y si es algo que tal vez usted no lo ha practicado, yo por eso estoy predicando este mensaje antes que llegue el principio de año. ¿Qué tal si este próximo año pone en su corazón darle las primicias al Señor? Algo que nunca se ha mencionado aquí en este púlpito, de traerle el primer cheque del año al Señor. Amén. Y dice usted: pues yo pongo todo mis finanzas delante del Señor este próximo año. Se los quiero poner ahí para que ore al respecto, si es algo que el Señor pone en su corazón. Y aparte de los diezmos, las ofrendas, pero si usted quiere traer las primicias del año, o tal vez no vaya a ser el cheque completo, pero una parte, una ofrenda especial a principio de año, como Dios lo ponga en su corazón. Amén. Que en oración usted le pida al Señor: ¿cuánto puedo poner a principio de año? Y pongo mi vida, mi finanza, mi familia, mi salud. Me dijo un señor supuestamente que tenía dinero. Me dice él: el nombre quedó que yo tenía dinero. Me dice: todo mi capital se fue, me dice, en medicinas. Y ahora me dice: yo no tengo absolutamente nada. Y una vez se queda pensando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y qué tal si le ponemos esto en las manos del Señor el próximo año? Y dice: le voy a traer mi primer cheque, o le voy a traer una ofrenda especial. Lo que Dios ponga en su corazón, eso es entre usted y Dios. Y decir: pues yo me pongo en las manos del Señor. Y esto va a romper las cadenas de
de miedo financiero, de saber que estamos en las manos de Dios y que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Él lo tiene todo para nosotros. Amén, hermanos. Dice la Biblia que hay tantos textos en la Biblia, ustedes que son lectores de la Biblia, 2 Corintios 9:6 dice que el que siembra escasamente también escasamente va a segar. A veces, muchas veces, toda esa pobreza, no digo yo siempre es el caso, pero muchas veces viene porque somos escasos para sembrar, porque somos demasiado egoístas con lo que nosotros poseemos. Dice la Biblia que el alma generosa será prosperada, pero el que saciare también será saciado. Y la lista sigue y sigue, hermanos, en el Señor. ¿Les parece si oramos? Nos ponemos en pie un segundito y vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos dé siempre esa confianza de depender de Él. Que aunque nosotros le traigamos lo que le pertenece al Señor, dijo el evangelista Billy Graham hace muchos años, que Dios puede hacer mucho más con el 90% de nuestros ingresos que lo que nosotros podemos hacer con el 100% de nuestros ingresos sin la bendición de Dios. Son principios bíblicos que han funcionado y que van a funcionar siempre, porque lo ha prometido el Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por este día, porque nos ha amado y nos ha guardado, Señor, y porque siempre que nos pide es porque usted nos quiere bendecir, Señor. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indialand y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.